que queremos dar. Seguimos, si les parece. Por favor, por silencio. Seguimos, si les parece. No veo a nadie del grupo parlamentario del PNV vasco. Entonces, seguimos con el grupo parlamentario de Euskal Herria Bildu. Tiene la palabra el señor Iñárritu. Adelante. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor Rajoy. Bienvenido una vez más a esta Cámara. Recuerdo que la última vez compareció en diciembre del 2021 en relación a otra comisión de investigación, y es cierto que la inmensa mayoría de portavoces le agradecimos que usted diera respuesta a las preguntas que le realizamos. También es cierto que no facilitó mucha información, pero contestó a su manera. Mire, yo este fin de semana, para preparar esta intervención, podríamos decir que se la he dedicado a usted, porque como en la anterior comisión usted mencionó tanto sus libros, pues lo mejor que he podido hacer este fin de semana para preparar la comisión es leerme sus libros. Tienen partes interesantes y otras le reconoceré que me las he pasado un poco por encima. Pero mire, hay una sensación, una evidencia, que es en el libro Una España mejor, usted le dedica un capítulo a la cuestión territorial centrada en Cataluña. Y mi primera pregunta es relativo al asunto territorial. En sus años de mandato presidencial, ¿cómo califica o en qué términos calificaría la situación de Cataluña y la importancia que tuvo para usted y su gobierno? Hace usted muy bien en comparecer en esta Cámara con este libro cuya lectura le recomiendo a todos ustedes. Se lo recomiendo porque... Al grano, don Mariano. ¿Eh? Al grano, don Mariano, que no tenemos mucho tiempo. Se lo iba a explicar. Usted sabrá lo que necesita usted. ¿Cómo? No, le hablaba al señor Conde, que se ha puesto un poco nervioso. Le decía, en relación a Cataluña, le dedica el último capítulo, sí, claro. ¿Cómo calificaría lo que se estaba viendo en Cataluña y cómo lo afrontaban ustedes? Pues mire, claro, esto es para darles una conferencia y no procede, y mucho menos agotar su tiempo, ¿no? Yo creo en la Constitución y creo en la ley y creo en la democracia. Y lo que ocurrió en Cataluña, bueno, fue que determinados dirigentes políticos en un determinado momento de la historia pues decidieron pasar por encima de la Constitución, la ley y la democracia. Y como la democracia española es fuerte y tiene instrumentos para defenderse, pues ejerció esos instrumentos. Apoyo del Tribunal Constitucional, decisiones de esta Cámara y, como decía al principio de esta intervención, una última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde dice que el Tribunal Constitucional hizo exactamente lo que tiene que hacer. Sí, eso ya lo ha contado. No quiero ser descortés, pero le pediría que conteste a lo que le pregunto, se ciña a lo que le pregunto, porque no hay mucho tiempo. El asunto catalán, para usted representaba algo importante, me imagino, en sus años, en su mandato. Vale. ¿Quién dirigía la estrategia cara a Cataluña? He leído en el libro que usted se reunió varias veces con el señor Artur Mas, incluso en privado, en su residencia privada, para no hacerlo público. ¿Quiénes dirigían? ¿Quién era el gabinete que dirigían toda la cuestión catalana en la Moncloa? Bueno, no había un gabinete como tal. Hombre, yo era uno de los temas más importantes que tenía planteado sobre la mesa. Tuve varias conversaciones con el señor Mas, tuve varias conversaciones con el señor Pérez Rubalcaba, que, por cierto, estaba absolutamente de acuerdo en todo el diagnóstico y en las decisiones que estábamos adoptando. Tuve varias conversaciones con el señor Puigdemont, alguna verdaderamente notable, como cuando le dije, oiga, y está en el libro, ¿cree usted que yo le voy a autorizar un referéndum? ¿Y sabe lo que me dijo el señor Puigdemont? Está en el libro. No, si ya sé que no lo vas a autorizar, porque además no puedes. Bueno, hice cuanto estuve en mis manos para llegar a un entendimiento y advertí
poco antes de aplicar el artículo 155, advertí, como haya una declaración de independencia, tenemos que aplicar el artículo 155, porque no hay país en el mundo que no hubiera actuado igual. Si alguien en un determinado país decide tomar una decisión unilateralmente diciendo yo ahora me independizo, pues o es un ingenuo o sabe que tiene que atenerse a las consecuencias. Advertí hasta la saciedad. Bueno, no quisieron hacerlo y el 155 se aprobó con el acuerdo de la inmensa mayoría y fue un acto de la democracia española Señor que Rajoy, había sido atacada. Le preguntaba, igual me he explicado mal, en su gobierno, ¿con quiénes debatía, con quiénes trataba y con quiénes marcaba la estrategia cara a Cataluña? ¿Con qué ministros, con qué miembros del gabinete, con qué asesores? Es que usted hablaba lógicamente con mucha gente. Ya le he dicho que hablaba con miembros del partido de la oposición, hablaba con el PNV, de su gobierno, no hablaban, de su gobierno, y hablaba pues con muchos miembros de mi gobierno, claro. No es nos decir, puede dar esto nombres. se planteó muchas veces en el Consejo de Ministros. Hombre, lógicamente las personas que tenía más cerca eran fundamentalmente pues la vicepresidenta y mi equipo de Moncloa, pero en fin, ya le digo, hablaba con mucha gente y yo asumía la responsabilidad de las decisiones. Y eso está bien. Realmente creo que hice lo que tenía que hacer. Y sobre todo me satisface que el Tribunal Constitucional nos diera siempre la razón y ahora lo haya hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué no quiere usted que cite la última sentencia del Tribunal de Derechos Humanos Europeo? Ya lo ha hecho. Que ante el estupor general pues he Señor visto Rajoy, poco recogido que ya lo ha en la hecho. opinión pública. Es que corre el tiempo y le quiero hacer varias preguntas y como bien. veo que tiene una facilidad Bien. de evasión, que es además... Se la voy a citar igual. Además, con humor. Yo difiero de mi compañera que decía que los gallegos no tienen humor. Yo admiro su retranca y su ironía. La admiro. Pero no hay tanto tiempo. Además, señor Rajoy, quiero hacerle una pregunta a colación de esto. Un libro como este, ¿cómo se escribe? Porque usted debe tener una memoria muy buena o lleva una agenda, ¿no? Como decía Giulio Andreotti, que es importante llevar una agenda, pero sobre todo que todo el mundo sepa que la llevas. Y usted, tengo que reconocer que la última vez que estuvo aquí, a la salida, cuando nos saludamos, usted me recordó una anécdota de hace 10 años que usted y yo viajamos en un avión y me sorprendió y dije, tiene una memoria elefante este señor. Quiero decir, ¿este libro lo escribió ayudado de una agenda o todo de memoria, con todas las fechas? Pues mire, nunca he llevado una agenda. Nunca. Por eso me acordé de que lo encontré a usted en un avión hace ya más de 10 años, porque yo todavía no era presidente del Gobierno de España. ¿Y cómo escribí el libro? Pues mire, papel y las fechas las recordaba y tirando hacia adelante y yendo a lo importante. Es decir, esto es como cuando ahora estamos en esta comisión. Bueno, en esta comisión hay mucha anécdota, se nos habla de la cosa esta granadina, de unas cosas de las que yo no había oído hablar en mi vida, pero claro, el tema importante en esta comisión es la Operación Cataluña. Sí, a eso vamos. Y la llamada Rajoy, policía patriótica. A eso vamos. ¿Despachaba usted habitualmente con el señor Fernández Díaz a colación de asuntos relacionados con Cataluña? No, despachaba fundamentalmente asuntos relacionados con el Ministerio del Interior. ¿De Cataluña no le pedía información? De Cataluña, como todos los demás, en cuanto miembro que era del Consejo de Ministros. ¿Y usted recuerda cuando le informó que iba a ir a ver al señor Pujol, al señor Fernández Díaz? No me acuerdo. Con la memoria que tiene, ¿se acuerda que nos encontramos en un avión y no se acuerda de un hecho relevante, como que su ministro de Interior iba... Pues a lo mejor es que el hecho de que no me acuerde es la excepción que confirma la regla de mi magnífica memoria. Pero es más, es que se va a llevar un disgusto el señor Fernández Díaz porque esta anécdota la relata él en su libro, El Cada día tiene su afán, donde cuenta que en septiembre de 2012, tras la manifestación de la Diada, fue a verle para informarle que se iba a reunir con el señor Pujol y destaca en el libro, que por cierto lo presentó usted aquí en Madrid, no sé cómo, igual no se lo ha leído, pero destaca que usted estaba escéptico. Eso es una anécdota que cuenta él. ¿Nunca más le facilitó información relativa a situaciones o a procedimientos que se estaban llevando a cabo en Cataluña, teniendo en cuenta que era algo relevante y a lo que usted le daba importancia, la situación en Cataluña? Pues mire usted,
seguro que despaché en numerosas ocasiones con el señor Fernández Díaz y en numerosas ocasiones con el resto de los miembros del gabinete. Es metafísicamente imposible acordarse de todos y cada uno de los despachos y, fundamentalmente, pues lo que me puede venir a la memoria es aquello que me parece de una gran relevancia. Pero ya le digo que el tema de Cataluña lo llevaba fundamentalmente yo. La operación Cataluña a la que he hecho referencia. ¿Usted llevaba la operación Cataluña? Sí, la segunda, la de verdad. Usted se refiere a lo que relata en el libro sobre el 155 y el procedimiento del 1 de octubre. Y relativo a como presidente de Gobierno, ya más allá de la situación en Cataluña, ¿usted recibía habitualmente notas informativas del Ministerio del Interior de carácter reservado o secreto? Con carácter reservado o secreto, no recuerdo. Yo recibía notas informativas. Como presidente de Gobierno, como cualquier presidente. Es que yo recibía notas y papeles. Muchas iban a mi gabinete, algunas me las pasaban, otras no me las pasaban, otras se hablaba de ellas en el Consejo de Ministros, pero no entiendo esa pregunta. Supongo que habré recibido un sinfín de notas de muchos departamentos ministeriales. El año pasado se hizo público que en el Ministerio del Interior había una nota informativa de carácter secreto dirigida al presidente de Gobierno en otoño del 2012. Y me gustaría saber si la recuerda usted, haber recibido una nota informativa a colación de operativos de investigaciones policiales que se están desarrollando para investigar a políticos independentistas. No. ¿No la recuerda? No. Es la primera vez que he oído hablar de ese asunto. Hombre, la primera vez, supongo que el año pasado, cuando se publicó en prensa, le interesaría, ¿no? Porque le mencionaban a usted. No le interesó tampoco. Lo desconozco. ¿Cómo que desconoce el hecho o desconoce lo que yo le estoy aportando como información y no lo vio el año pasado cuando salió publicado? Desconozco el hecho y lo que usted me está aportando como información. No es creíble, señor Rajoy. Desde parámetros de sentido común. ¿Es creíble, no? O puede ser una opción que usted, como presidente de Gobierno, recibe tanta información que no puede estar a todo. Pero de una información que se ha publicado en 2 medios de comunicación como una revelación importante y que le señalan a usted, digo, no, usted es una persona informada, es una persona que está al día de lo que ocurre. ¿Le parece que es creíble que no sepa usted y que yo sea la primera persona que le está informando que en enero del 2024... No es que me parezca que sea creíble, es que le estoy diciendo la verdad, que es un concepto diferente al que usted está manifestando aquí. La verdad. ¿Qué quiere que le diga? Reconozca. No. Sí, lo que me ha extrañado es que no conociera la noticia que le estoy dando, porque ya tiene más de 1 año y fue portada de 2. Yo no estoy, ni puedo estar, como ocurría cuando era presidente del Gobierno, en el día a día. Yo hace 7 años prácticamente que he dejado de ser presidente del Gobierno. ¿Comprende usted? Usted se dedica a esto, yo no. Yo le estoy diciendo aquí la verdad. Sí está bien, sí, pero reconocerá, póngase en nuestro lugar, que es como difícil de entender, difícil, y digo en una persona que está al día, que está en forma usted, que tiene capacidad de responder, que intenta... Mire, yo me pongo en su lugar, y el principal problema que tienen ustedes es traerme aquí, a mí, para hablar de temas en los que no he intervenido ni participado, salvo en uno, como dije al principio de mi intervención, que era en el tema de Cataluña y en las decisiones importantes que hubo que tomar y que finalizaron con la aplicación del artículo 155. Entonces me pongo en su lugar. ¿De qué me van a preguntar? Mire, me han sacado aquí a colación una serie de asuntos de los que yo ni siquiera había oído hablar. Pero de lo que le estoy preguntando yo. Mire, ¿sabe lo que me puede extrañar? Dice usted que no tenía nada que ver y no estuvo dirigiendo ese operativo de policías destinados a investigar y a sacar casos, fueran ciertos o falsos, sobre políticos independentistas. Pero al menos desde 2014 hay noticias relativas a la policía patriótica. Anteriormente se habían publicado en diferentes diarios el llamado informe borrador y señalamientos a políticos independentistas. Pero, como les señalaba ya a partir de 2014, que se empieza a hablar de policía patriótica, Operación Cataluña, operaciones relativas al independentismo catalán, usted como presidente de Gobierno en ningún caso preguntó, oye, ¿qué está pasando aquí?
o pidió una investigación, o le llamó al ministro del Interior y le dijo, oye, ¿qué está pasando? Usted había sido ministro del Interior y tenía un conocimiento de cómo funcionaba el ministerio. ¿En ningún caso solicitó usted información relativa a lo que se estaba publicando y a lo que se estaba generando en los diferentes medios de comunicación? Teniendo en cuenta que era un asunto que le importaba, que era un asunto relevante como era todo lo que tenía que ver con Cataluña. Mire, le voy a hacer 3 comentarios en relación con ese asunto. Investigaciones policiales en Cataluña por corrupción las ha habido siempre, siempre, con el gobierno del Partido Popular, hoy y antes de la existencia del gobierno del Partido Popular. Si usted quiere, yo le hago una relación completa de las que se han producido en los últimos años. No, porque no hay tiempo. Luego me lo puede... No. Lluís Pascual Estivill y John Piqué Vidal. Luego el presidente tiene a bien darme 5 minutos más. Corrupción en la Delegación de Hacienda de Barcelona. Proceso por el caso Adixa. Proceso y condena por Pallerols, proceso contra Prenafeta y Alavedra, y muchos más, que no voy a agotar aquí a todos, pues eran investigaciones y procedimientos que se hacían en Cataluña y no estaba el PP en el gobierno. Pero por si eso no fuera suficiente... Vuelvo a repetir. Informes policiales sin sello que salieron en diferentes medios de comunicación. Policía Patriótica, Operación Cataluña. La policía, Operación Kitchen. La policía patriótica, en ningún caso preguntó a su ministro lo que hizo. ¿Qué pasa? En la Tranquilos, época señores del Partido Popular. No, un poco de respeto. Es que, respeto, mire, respeto. Un segundo, presidente. Por favor, señor Iñarritu. Señor Tellado, por favor. El presidente se defiende muy bien solo. Adelante. Muchas gracias. Sí, Vamos a ver, primer punto... lo único que pido es que se ciña a lo que le pregunto. Ya sé que a ustedes les va bien la estrategia, pero seamos un poco serios. Señor Iñarritu, no. Hable con el presidente, por favor. Sí. Y estoy hablando de la policía patriótica y sobre Cataluña. Hay un sinfín de investigaciones que se hicieron cuando el Partido Popular no estaba en el gobierno, porque claro, el viejo truco no llega el Partido Popular al gobierno y entonces se hacen investigaciones. No, se han hecho siempre, bajo todos los gobiernos y se seguirán haciendo. Segundo comentario. Sí. Oiga, si la policía patriótica era un invento del Partido Popular, ¿me puede usted explicar y responder a lo que le voy a preguntar? ¿Por qué investigaron los papeles de Bárcenas? ¿Por qué la operación Púnica? ¿Por qué la operación Lezo? ¿Por qué la operación Nazarí? ¿Por qué la operación contra el delegado del Gobierno en Valencia? ¿Por qué el registro a Pedro Gómez de la Serna? La detención de Eduardo Zaplana, la imputación del expresidente de Murcia, la detención del exvicepresidente primero económico del Gobierno? Es decir, todos estos acontecimientos se produjeron en la época en que el Partido Popular estaba gobernando. Segundo argumento. Y tercer argumento, oiga, usted no quería que yo le leyera la resolución del Tribunal de Derechos Humanos, ¿no? Sí, que la pues no se la voy a leer, fíjese. Pero yo le voy a hacer caso. Lo que quiero es que no agote el tiempo ágilmente. Última sentencia sobre la llamada policía patriótica. Rogaría un poco más de tiempo teniendo en cuenta que del 9 del 2022. No, es que esto es importante. Sí, importantísimo, pero querella, no es a la cuestión. A ver, perdón, es que es importante. Por favor, si vamos parando, entonces sí que estamos aquí hasta las 2 de la madrugada. Yo prisa no tengo, la verdad. La querella se presenta en 2022, fíjese usted, 6 años después de salir del Gobierno. Y era por los delitos de organización criminal, amenazas condicionales, detenciones ilegales, falsedades de funcionario en documento oficial, malversación de caudales, falso testimonio contra el ministro del Interior de mi época, el secretario de Estado de Interior, el director general de la Policía y 6 policías. Pues bien, un auto de 2024 del Juzgado de Instrucción competente de Madrid inadmite la querella. Los querellantes la recurren y otro auto de la Audiencia Provincial de Madrid dice que la razón es que no hay indicios para abrir un proceso penal porque la querella se sustenta en afirmaciones periodísticas realizadas en medios de comunicación y en manifestaciones públicas del señor Villarejo. Esta es la única resolución judicial que hay sobre la policía patriótica. Yo comprendo que a usted le traiga sin cuidado esto, porque usted tiene una tesis, pase lo que pase, digan lo que digan los tribunales o digan lo que diga yo aquí. Yo le pregunto, me habla de otra cosa que no tiene nada que ver y me dice que yo tengo una tesis, cuando lo único que estoy haciendo es preguntarle con respeto, con datos, y usted intenta evadir una y otra vez. Es cierto que como soy de los primeros, pues el resto de
de portavoces tendrán ocasión de incidir en otros asuntos repetitivos. Pero mire, a colación de la grabación que se conoció en 2016, en junio, del que fuera su ministro del Interior con el señor Daniel de Alfonso, en el que el señor Fernández Díaz le dice que el presidente está al corriente de lo que se está llevando a cabo, y le dice el señor, no sé qué pasa aquí, hay un poco de ultrasonidos. Hay un poco de... Señor Gil Lázaro. ¿Sí? Señor Gil Lázaro. Bueno, el señor de Alfonso le dice, me parece muy bien, pero es lógico en una relación de gobierno. Y el señor Fernández Díaz le dice, yo se lo dije a él, a usted. Es un hombre discreto donde los haya. Por supuesto, su mano derecha no sabe lo que hace su mano izquierda. Yo le conozco muy bien desde hace muchos años. Llevo trabajando y colaborando con él desde febrero del 91 ininterrumpidamente, en la oposición, en el gobierno y en la oposición. Es cierto, son colaboradores. Es cierto que en su libro, lo relativo a Cataluña, no le menciona para nada al señor Fernández Díaz, pero en el capítulo relativo a temas de interior y de ETA, es cierto que usted lo señala como un colaborador suyo. Se tienen ese reconocimiento. ¿Qué impresión le dio cuando escuchó ese audio? Bueno, lo escuchó, pero ¿qué impresión le dio cuando en junio del 2016 conoció ese audio de su ministro del Interior diciendo que usted estaba al corriente de todo lo que estaban desarrollando y que usted era una persona discreta? Dos comentarios sobre esta su última intervención. Pero usted llega aquí y afirma, existe una policía patriótica que ha sido montada por el Partido Popular. Y mi obligación es explicarme. Y yo lo pienso, pero no lo he dicho. Yo lo pienso. Entonces yo entro en su cabeza. Yo lo pienso porque es una conclusión, de esta Cámara. No hay otra en una comisión de investigación del 2017. Entonces yo, estamos ya fuera de tiempo. Para las conclusiones de esta Cámara tengo que aportar también argumentos y sostener una posición contraria a la que pueda sostener esta Cámara o la mayoría de esta Cámara. Y he dado tres argumentos que me parecen de libro. Primero, que en los gobiernos del Partido Popular se abrieron muchos sumarios e investigaciones contra miembros del Partido Popular, lo cual quiere decir que si es una policía del Partido Popular, pues hombre, qué mal la manejamos. Segundo, que problemas judiciales en Cataluña, a ver si me inventé yo lo del 3% del señor Maragall, los ha habido siempre, investigaciones judiciales también y sentencias condenatorias también. Y tercero, que la única sentencia que se ha producido sobre eso que ustedes llaman la policía patriótica, pues es una sentencia donde se dice que no hay ningún argumento ni razón para abrir un procedimiento penal. ¿Qué quiere usted? Que yo me calle Rajoy, esto y no le dé condenar argumentos a esta Cámara. Sobre el asunto del señor Fernández Díaz, como creo que él comparece después que yo, pues le pregunta a usted, que estoy absolutamente convencido de que le dará una respuesta oportuna de la que usted saldrá muy satisfecho. Quería su respuesta, señor. Y acabo, señor presidente. Última pregunta. Mire, señor Rajoy, nos queda en evidencia que a usted el tema de Cataluña le importaba, que era un tema relevante. Queda también de manifiesto que el señor Fernández Díaz era un colaborador y una persona cercana a usted. Y es también cierto que durante esos años, más allá de causas judiciales, se publicaron y salieron a colación y se hicieron públicas numerosas informaciones que dejaban en evidencia que algo estaba ocurriendo en el Ministerio del Interior. No solamente con el tema de Cataluña, pero sí especialmente con el tema de Cataluña. Y acabo diciendo que ha habido recientemente una sentencia condenando firmemente al DAO por intentar introducir información de un pendrive con información falsa en el caso Pujol, que es una de las más de los hechos, y acabo, relativos a la Operación Cataluña. ¿Usted cree que es creíble que una persona que era que era presidente de gobierno, que tenía una persona muy cercana en el Ministerio del Interior y que ocurrieron hechos extraños, no se intentó informar, no se intentó preocupar de lo que estaba ocurriendo? Muchas gracias, señor presidente. Seré muy breve, señor presidente.
valientes conclusiones que va a aportar usted a la comisión de investigación. Primero, a mí me importaba Cataluña, cierto. Segundo, el señor Fernández Díaz era un colaborador mío, cierto. Se publicaron distintas informaciones en los medios de comunicación, sí, y en las redes sociales y en muchos sitios. Lo más importante que se publicó en los medios de comunicación es un intento de liquidar la ley y la Constitución española y la actuación del Gobierno para defender la unidad nacional y esa Constitución española. Y, por último, sentencias. La única sentencia que ha habido sobre la llamada policía patriótica, además de lo que ocurrió con una comisión rogatoria de Andorra, de la que supongo que hablaremos aquí en cualquier momento, es una sentencia donde dice: en base a informaciones periodísticas y a grabaciones del señor Villarejo, no se puede abrir un procedimiento penal sobre esa cuestión. Muchas gracias. Proseguimos. Gracias, señor Iñárritu. Proseguimos ahora en nombre del Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya. Té la paraula el senyor Pagès. Endavant.